que se abre de las decisiones del presidente norteamericano, que yo creo que le está tendiendo un salvavidas a Netanyahu y quizá algo más. Empezamos ya en el Zoom. Se abre la veda, que empiece la cacería, ¿no? La conquista de nuevos territorios. Donald Trump, reconociendo que los Altos del Golán son una zona, un territorio israelí, no solo sienta un peligroso precedente, sino que además echa más leña al fuego a la zona de Oriente Medio, ¿no? Netanyahu ya tiene ese empujón que necesitaba para quitarse, para deshacerse de la presión que le rodea ante las inminentes elecciones que tiene a principios de abril, pero ¿a qué precio? El mundo árabe da la espalda a la decisión de Trump, aunque las condenas a su decisión, a esta postura, no han sido tan estruendosas como cabría esperar por parte de algunos, porque también está en la mira Palestina, está Irán y, por supuesto, Siria, ¿no? ¿Qué sucederá en ese territorio de los Altos del Golán, que puede convertirse en un nuevo escenario de batallas, ¿no? Se ha convertido Donald Trump en el amo del mundo, diciendo qué parte de nuestro planeta o qué parte de algún país le pertenece a cada quien. ¿Es él un tasador? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Parte o la totalidad de Cisjordania? Nos lo vamos a preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hasta Naciones Unidas, hay que decirlo, respeta el statu quo de los Altos del Golán. Entonces, pues, ¿cuándo empiezan las sanciones para Israel o Estados Unidos para esta decisión unilateral? Es otra de las preguntas que tenemos. Hoy aquí en el Zoom vamos a hablar de esos dobles raseros y de los nuevos conquistadores. Empezamos. En breves firmaré un decreto presidencial que reconoce el derecho soberano de Israel sobre los Altos del Golán. Un gesto para la historia, un gesto que nadie va a olvidar. Si lo que pretendía Donald Trump es pasar a la historia como un presidente de Estados Unidos único, lo está logrando, ¿no? Para alegría de su aliado. ¿Qué aliado? De su amigo, de su socio, de su hermano, Benjamín Netanyahu. En nombre de todo el pueblo de Israel, gracias, presidente Trump. Gracias por su liderazgo, gracias por su amistad y gracias por todo lo que ha hecho para que la alianza entre Estados Unidos e Israel sea más fuerte y más grande que nunca. ¿Cómo no le va a querer Netanyahu, ¿no? Si hace todo lo que pide, ¿no? Si cuando está en una dificultad le tiende la mano, lo que quiere cuando quiera, ¿no? Que desea que traslademos la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, lo hacemos. Que desea que señalemos a Irán como enemigo público número uno para llevar a cabo una política de presión hacia ese país y salirse del pacto nuclear, pues también. Que hay que decir que Siria no tiene parte de los Altos del Golán y reconocer esa zona como territorio de facto de Israel, saltándose a la torera, hay que recordarlo, el derecho internacional, pues se hace. Hoy, la acción agresiva de Irán y los grupos terroristas en el sur de Siria, incluido Hezbollah, hacen de los Altos del Golán un potencial punto de partida para los ataques contra Israel. Cualquier posible acuerdo de paz futuro debe tener en cuenta la necesidad de Israel de defenderse de Siria, Irán y otras amenazas regionales. Tengo un mensaje muy simple para los enemigos de Israel. Haremos todo lo posible para defender a nuestra gente y defender nuestro Estado. Después de esta reunión volveré a casa antes de lo previsto para conducir al pueblo de Israel y a los soldados de Israel. Bueno, de hecho ya lo ha hecho, ¿no? Ha llevado tropas muy cerca de las fronteras, ¿no? Trump, desde mi punto de vista, con esta decisión es tan imprudente como ha tomado un rumbo peligroso, ¿no? En primer lugar, porque de nuevo antepone sus intereses o sus gustos a los de sus aliados, ¿no? Por encima de los tratados de la comunidad internacional, dándole igual salirse de convenios o saltarse el orden establecido, incluso si puede implicar una escalada de tensión, ¿no? Y segundo, desde mi punto de vista, porque creo que esto marca el autoritarismo de un presidente que se excusa en lo que él llama amenaza o en lo que él ha estigmatizado, diciendo que algunos países son enemigos, como motivo para decir que un territorio es de un estado o de otro, ¿no? Una repartición muy poco salomónica, ¿no? ¿Quién es Estados Unidos para decidir? ¿Dónde estaba ese país en la Guerra de los 6 días? ¿Estamos dispuestos a que un solo Estado haga saltar por los aires, poner patas arriba el derecho internacional, que es la hoja de ruta de nuestro mundo, por tan solo un capricho? Cualquier reconocimiento o cualquier medida adoptada contra el derecho de la República Árabe Siria de recuperar este territorio ocupado y su soberanía sobre este es un acto agresivo e ilícito de provocación que no tendrá ningún efecto.
El Golán sirio ha estado ocupado desde 1967 y no esperaremos a que el señor Trump y su administración cambien de opinión. Es nuestro territorio y lo recuperaremos tarde o temprano. Claro, porque eso crea tensiones, ¿no? Y también voy un poco más allá. ¿Dónde están las enérgicas condenas a este afán conquistador, ¿no? Y si hay condenas, ¿cuándo van a llegar las sanciones para ambos estados, para Israel y para Estados Unidos? ¿O es que esto no es una anexión ilegal? A mí que me lo expliquen, ¿no? ¿Por qué existe tanta prudencia en las declaraciones de los políticos occidentales o de las propias Naciones Unidas cuando se trata de estos dos países? ¿Recuerdan el caso de Crimea? Les faltó un grito, ¿no? De a las barricadas prácticamente. ¿Dónde está ese énfasis ahora? ¿Dónde está esa condena enérgica y dónde está esa voz de vamos a tomar medidas? Las fronteras solo se pueden modificar mediante un acuerdo pacífico entre todos los afectados. El gobierno federal se niega a tomar medidas unilaterales. Sin embargo, el gobierno federal, por supuesto, está consciente del papel que los altos del Golán jugaban antes de que pasaran a control israelí. No reconocimos la anexión israelí en 1981 y no tenemos planes de cambiar nuestra postura. La política de la ONU respecto a los altos del Golán está reflejada en resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y dicha política no ha cambiado. Bueno, ¿qué implica esta decisión por parte de Donald Trump de reconocer los altos del Golán y decir que son de Israel, ¿no? Que este país se anexione ese territorio? ¿Van a poder llegar más decisiones de este tipo? ¿Abre la veda, como les decía, para que otros países tengan la impunidad a la hora de quedarse con territorios o asignar a quien pertenecen? De todo esto vamos a hablar de inmediato, ya conocen nuestras redes sociales. Tenemos el placer de contar con Pablo Del Amo, el analista de Descifrando la Guerra. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Después de 52 años llega Donald Trump y dice que, bueno, que ya es hora de que alguien lo reconociera, ¿no? Que tenía que ser él, que tenía que ser los Estados Unidos quien reconociera que los altos del Golán son de Israel y sobre todo poniendo algunas excusas diciendo que existen amenazas, ¿no? Y que deberían tenerlos los israelíes para que todo esté más calmado. Con perdón, vaya decisión saltándose el derecho internacional. Pues muchas gracias, Javier. Pues nada, pues lo que ha hecho Donald Trump y Estados Unidos es pasarse el derecho internacional y dinamitarlo, las bases que desde la Segunda Guerra Mundial y que tienen en cuenta que la soberanía reside en las naciones. ¿Y qué tiene que pasar ahora? Pues no lo sabemos. La cuestión es que abre la veda a un posible escenario futuro de inestabilidad en la región con esto. De hecho, de momento nadie le ha apoyado. La ONU, la Unión Europea, la Liga Árabe, incluso sus aliados, han rechazado esta decisión unilateral tomada por Donald Trump. Veremos qué consecuencias acae. Pablo, decíamos que, y estabas diciendo que la comunidad internacional se ha mostrado en contra. Tampoco he visto, excepto Turquía, que ha pedido que se celebrara, y Siria también, ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está teniendo lugar ahora mismo, cuando estamos emitiendo ahora mismo en directo el programa. Naciones Unidas y la comunidad internacional sí, le dan como una especie de jalón de orejas, pero ¿dónde están las medidas efectivas? Porque parece que Donald Trump se ha elegido el rey del mundo como un mesías que puede decir esto es tuyo, esto no, históricamente, bíblicamente, esto es de Estados Unidos. No, esto es de Israel, del pueblo de Israel, el elegido. Si preguntas si va a haber sanciones, te adelanto que no va a haber. O sea, Israel lleva cometiendo atrocidades o crímenes contra la población palestina desde hace años. De hecho, hace poco ha salido un informe diciendo que Israel había cometido crímenes de guerra contra los palestinos. No va a haber sanciones, simplemente por el hecho porque al final las relaciones internacionales se basan en la fuerza, y quien tiene la fuerza es Estados Unidos. Y para empezar, el veto en el Consejo de las Naciones Unidas. Yo veo varios motivos en esta decisión de Donald Trump, polémica, y desde luego que yo veo una decisión sin sentido, pero uno de ellos es sin duda alguna quitarle la presión al señor Netanyahu de cara a las elecciones que tiene próximamente. Es como lanzarle un salvavidas, porque las encuestas, hay que decirlo, las últimas más recientes que tenemos, y nosotros hablábamos de eso en un programa recientemente, no le daban como ganador, y yo creo que le ha entrado un poco el tembleque y se veía con entre la espada y la pared. Pues claramente, porque Netanyahu ahora mismo está perseguido por el Poder Judicial y la policía por numerosos casos de corrupción. Y no solamente es eso, se le ha acusado de blando varias veces por no haber actuado con más dureza contra Hamas, por ejemplo. Y ahora, pues básicamente Trump le ha dado un salvavidas para que el 9 de abril pueda revalidar su presidencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguramente
Trump haya hecho esto porque Israel le dará algo a cambio. Estamos hablando del plan de Oriente Medio que necesita de Netanyahu para poder formalizar. Es lo que estamos hablando, de que se habla mucho de este plan del siglo, pero que de eso nada de nada. Quizás será una forma de presionar a Palestina, ¿no? Poniendo entre la espada y la pared también a Abbas y diciendo, si ves lo que he hecho con los altos del Golán, prepárate porque Cisjordania es lo siguiente, ¿no? Pues puede ser, porque no sabemos tampoco muy bien por dónde va a ir el señor Trump, porque cada día parece que está haciendo algo nuevo. La verdad es que de momento los palestinos están sinceramente un poco, deberían estar preocupados por esto, porque si el primero ha sido Siria, el siguiente puede ser efectivamente, como os he dicho, Cisjordania, o puede que siga la represión en Gaza, no sabemos, pero está claro que la inestabilidad va a seguir en la región. Lo que estamos viendo de la inestabilidad en la región es algo que se está cumpliendo, Pablo, desde luego en las últimas horas, con ese intercambio de proyectiles que estamos viendo desde un lado a otro. Esperemos que esa paz que dice Trump que debe llegar a Oriente Medio sea una realidad, pero desde luego con decisiones como esta yo creo que no está aportando nada, entre otras cosas porque Siria ha dicho que está con todo para defender a su población en los altos del Golán. Es obvio, la ONU lo dice Siria, los altos del Golán son territorio sirio y tienen todo el derecho para defender su territorio. La cuestión es que llevan ocupados desde el 67, militarmente y de facto son de Israel, y ahora veremos qué pasa si se siguen los reconocimientos, porque veremos cuánto tiempo pasa entre la Liga Árabe o Arabia Saudí para reconocer los altos del Golán. Eso puede ser bueno, por ejemplo, para Hezbollah e Irán, para marcarse un tanto de cara a la comunidad árabe y musulmana. Pues veremos qué es lo que sucede con esa negociación de paz. Lo que sí que veíamos claro, y nuestro director ahora ponía un vídeo de la IPAC tan importante, que parece que este lobby de Israel en Estados Unidos está teniendo mucha presión y que Netanyahu está consiguiendo pues casi todo lo que quiere. Gracias por haber estado con nosotros. En la situación en la que estamos, yo creo que en lugar de salvaguardar la seguridad en la región, como decía Pablo, lo que hace es enturbiarlo todo un poco más, ¿no? Con un proceso de paz que no llega, ese pacto del siglo, con enfrentamientos día sí día también, como estamos viendo, Hamás, Israel, con amenazas, contestaciones entre diferentes estados o facciones árabes, musulmanas, Israel. La paz, desde luego, no parece ser lo que esté consiguiendo Trump, que prácticamente nos lo han pintado como un enviado divino. Otra de las cuestiones, y lo decía Pablo, es ¿qué piensa el mundo árabe, ¿no? ¿Qué piensa de todo esto? ¿Están dispuestos a que Israel siga acampando a sus anchas bajo esa mano protectora de Trump, el Salvador, ¿no? Lo digo porque parece que el presidente de Estados Unidos es el ungido, el elegido, le suena esto bíblico, ¿no? Para salvaguardar el bien de Israel, y que Dios le ha puesto específicamente para esto, nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Están dispuestos los países árabes ahora a mirar hacia otro lado y obviar lo que hace este Mesías? Ya hemos visto que no, pero es una buena pregunta porque con el parapeto de Siria y de Irán, Trump y a la vez Netanyahu han encontrado la coartada perfecta para llevar a cabo sus planes y que todo sea como más leve, una balsa de aceite, ¿no? Quién sabe si también en esta agenda está el que Israel, como decía, se anexione parte o la totalidad de Cisjordania, ¿no? Israel parece que hoy por hoy está por encima de musulmanes, de árabes, de procesos de paz con Palestina, sobre todo, lo que más me preocupa, por encima del derecho internacional. Esta decisión representa una violación del derecho internacional que rebaja la autoridad de Estados Unidos no solo en la región de Oriente Medio, sino en todo el mundo. La ocupación es un gran crimen, pero el intento de legalizar esta ocupación es un error no menos grave. El Reino de Arabia Saudí expresa su firme rechazo y condena a la declaración emitida por la Administración de Estados Unidos para reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Israel debe cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y retirarse de todas las tierras árabes ocupadas, incluidos los altos del Golán. Pues estas eran declaraciones, ¿no? Pero Turquía también ha ido un poco más allá pidiendo seriedad y, como digo, en estos momentos el Consejo de Seguridad lo trata, ¿no? Algunos países del mundo árabe lo han condenado enérgicamente, ¿no? La decisión, se están tocando demasiadas cosas, aunque, si les soy sincero, a mí el simbólico hecho del traslado, el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén por parte de Estados Unidos hacia Israel me llama bastante la atención, ¿no? Porque finalmente pues los altos del Golán afectan a los sirios, seamos sinceros, ¿no? Que van a ser tratados quizá como desplazados, ¿no? Y estamos hablando de Siria, ¿no? Un país que poco importaba
para el mundo árabe, para muchos de esos países de estados, cuando se estaba librando esa guerra que estaba dejando tantos y tantos muertos porque había intereses, ¿no? Por eso les estoy diciendo que la cuestión de Palestina es la que a mí me aparece como telón de fondo, y ya escuchamos esto del pacto del siglo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Donald Trump está intentando presionar a países, por ejemplo, como Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, a Egipto, para que le apoyen a su presión a la vez a Mahmoud Abbas y para obligarle a que vea a los suyos, ¿no?, que deben negociar. Primero, haciéndoles ver a los palestinos que están solos en todo esto, que están acorralados. Y segundo, pues que deben cumplir el plan del yernísimo Kushner, el que ha preparado y que va a venir a salvarlo todo. Muchas cuestiones, como ven, están sobre encima de la mesa, ¿no?, en el tablero. Momento ahora de abordar la repercusión que tiene esta decisión de Donald Trump, de qué forma va a ser usada por sus aliados y también por él mismo para anotarse otra medallita, yo creo, ¿no? Tenemos el placer de hablar con Rafael Araya, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. La decisión de Trump, te lo digo sin paños calientes, es una manera de extorsionar a los palestinos para sentarse a la mesa de la negociación con ese plan del siglo que parece que Kushner tiene debajo del brazo. Bueno, tú dijiste un concepto que es absolutamente clave. Tú hablaste de dinamitar cualquier proceso de paz con el reconocimiento primario que el presidente Trump hizo de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Recordemos que los territorios árabes ocupados en la Guerra de los 6 días fueron la parte oriental de Jerusalén, toda la Cisjordania, la granja de Sheba en el Líbano, que no podemos olvidar tampoco, y los altos del Golán sirios. Entonces, si nos retrotraemos a la resolución 242, que no convalida y repudia la conquista de territorios por uso de la fuerza y exige el retiro de las tropas israelíes, confirmamos una vez más que al presidente Trump realmente la ley internacional le importa un bledo. Y si miramos un poco más en el contexto, esto está, como bien dijiste en la apertura del programa, dirigido obviamente al público y al votante israelí, porque Netanyahu vuelve ahora a iniciar una ofensiva en la Franja de Gaza con esta victoria entre las manos, y en la Franja de Gaza sabemos que cada palestino asesinado significa un voto para el Líbano, ¿no? Rafael, estoy viendo en los medios casi el mismo silencio, digamos, de las personalidades políticas, o al menos tímidas reacciones, por ejemplo, en Europa. Europa siempre ha dicho que en la cuestión palestino-israelí le convienen 2 estados. Decir que, Estados Unidos, madre mía, lo que ha hecho con los altos del Golán, es prácticamente nada. Cuando hemos visto en otras situaciones, como por ejemplo la de Rusia con Crimea, en la que sí hubo un referéndum, yo todavía estoy esperando que los sirios puedan votar esta decisión de los altos del Golán, se lanzaron a la yugular prácticamente de Moscú, estigmatizando, ¿no? Lo próximo que será Cisjordania por parte de Estados Unidos, y nos mantendremos todos callados. Bueno, lo que no dijimos o se dijo muy someramente cuando Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel fue que en realidad era el comienzo de una serie de reconocimientos que se venían hacia la ocupación israelí, porque Jerusalén Oriental, que está ubicada en la parte, en la ribera occidental, digamos, al reconocer a Jerusalén, reconoce en realidad toda la ocupación, y estos son actos solemnes, digamos, donde Estados Unidos le quiere regalar esto a Netanyahu de cara a las elecciones, y hemos visto en realidad reacciones que no son tan contundentes como palestinos Rafael, quisiéramos, pero que significan también manifestar al menos el no reconocimiento de esta anexión, ¿no? Rafael, tú como sí, te escucho, Javier, con conocimiento de la causa palestina, el mundo árabe, después de esta decisión, después de cómo está actuando Donald Trump, ¿en qué punto se encuentra? Porque yo estoy viendo que muchos de los países, aunque hayan podido protestar, son aliados de Donald Trump, pero también tienen intereses regionales. Que se haya dado esta serie de acontecimientos, a mí me parece un poco hipócrita que tampoco se vayan a posicionar tan en contra, ¿no? Mira, en esto hay frases de buena crianza y hay actitudes decididas. Es decir, no nos olvidemos que Palestina sigue levantando la propuesta de plan árabe que fue presentada por Arabia Saudita en la cumbre árabe del Líbano,
¿no? Y que habla precisamente de crear dos estados con Jerusalén Oriental como capital de Palestina y volver a la frontera del 67. Es decir, mientras eso se preserve y sea preservado en el discurso y en la actitud condenatoria de actitudes arbitrarias como esta, yo creo que es es un paso en la dirección correcta, más allá de que quisiéramos ver un rango de decisión tendiente a castigar tanto a los Estados Unidos en el plano internacional como al Estado de Israel por estas actitudes que realmente contradicen, rompen y dinamitan, vuelvo a usar tu concepto, digamos, la ley internacional y el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación, Javier. Y lo que sí que estamos, parece, yo no sé si estamos en periodo de rebajas, pero sí de regalos. Yo veo tres claros y muy importantes por parte de Trump a Netanyahu. El primero con Irán, saliéndose del pacto y ejerciendo una presión, señalándole como país terrorista o patrocinador del terrorismo. Después, como bien decías, esa capitalidad de Jerusalén y ahora los altos del Golán. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Otro regalo más? Mira, la lucha que está teniendo el Estado de Israel, el propio Netanyahu al interior de los Estados Unidos no es fácil. No te olvides que los tres principales candidatos demócratas que ya se han autoproclamado, digamos, para usar un término que está muy de moda, como candidatos a la próxima contienda presidencial, se han negado a ir a AIPAC a pedir, digamos, la bendición de la comunidad judía más ultraderechista en Estados Unidos, y así fue Bernie Sanders y otros dos candidatos que se negaron a ir al Congreso de AIPAC. Es decir, la división en la propia comunidad judía estadounidense se hace cada día más palpable porque los jóvenes judíos, los jóvenes que tienen un nexo con Israel, están absolutamente en contra, digamos, de las políticas que el Estado de Israel lleva en contra de la población palestina, y otras organizaciones diferentes de AIPAC van tomando un cuerpo cada vez más influyente al interior de la comunidad judía norteamericana y se van poniendo cada vez más del lado de los derechos del pueblo palestino. No es fácil eso, Javier. Están también con una lucha interna dura ahí. Hablabas de división. Yo no sé si lo que ha generado la gran mayoría de las decisiones que ha tomado Donald Trump en Oriente Medio y sobre todo respecto a Israel ha sido división y desde luego discordia, ¿no? También se está viendo bastante tensión últimamente entre la posición política que quiere adoptar Palestina, un poco jamás este intercambio que está habiendo ahora durante las últimas horas, los últimos días de violencia por un lado y otro. Cuéntanos un poco cómo está la situación ahora mismo a nivel interno palestino, porque también parece que hay ciertas tensiones con algunas decisiones, ¿no? Mira, en la lucha entre Hamás e Israel, lamentablemente el jamón del sándwich es la población civil de la Franja de Gaza, que son 2 millones de habitantes para un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde se vive en un hacinamiento absoluto y en condiciones de insalubridad extremas. Es decir, tanto Benny Gantz como el propio Netanyahu han fundamentado y han levantado consignas, digamos, de que su victoria tiene que ser en relación a lo que cada uno ha hecho en el caso de Benny Gantz, o que está por comenzar a hacer, o que ya comenzó a hacer Benjamín Netanyahu. No te olvides que su frase de despedida en Estados Unidos ha sido, digamos, me voy a dirigir las tropas a la Franja de Gaza porque vamos a terminar con Hamás. Lamentablemente, digamos, cuando el gobierno palestino ha optado por un camino de diálogo, un camino de negociación directa, un camino de consensuar con el apoyo de las naciones del mundo, digamos, no veo con buenos ojos que haya grupos que dinamiten desde el lado palestino también, que con sus acciones ayudan, digamos, contribuyen más a dinamitar un proceso que a revitalizarlo. Es decir, yo creo que Hamás y el Estado de Israel se necesitan mutuamente para justificar sus propias acciones, ¿no? Pues esperemos que la paz impere en todo esto, un poco de cordura, y que también esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos deje cordura y posturas claras por muchos países, porque parece que algunos quieren correr un tupido velo a la hora de no posicionarse y levantan un poco una postura bastante hipócrita. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Un abrazo muy, muy fuerte. Termino el programa pues viendo esto, ¿no? Lo hipócrita que puede ser en cierta parte de la comunidad internacional, o lo que algunos piensan que es toda la comunidad internacional, porque no todos parecen estar incluidos. Solo aquellos que asienten, dicen que sí a las políticas unilaterales de Donald Trump, solo las que Estados Unidos puede hacer, ¿no? Políticas que si cualquier otro estado del mundo se le ocurriera hacer, o parecidas,
o similares, o tomar decisiones controvertidas, sería el rival a batir, ¿no? Le pasó a Rusia, lo he dicho, ¿no? Y las voces no cesaron de salir de todos los rincones a la yugular de Occidente, ¿no? Reunificación de Crimea. Pues bien, al menos ahí, como decía, hubo un referéndum. Quizá Netanyahu vaya a preguntarles, y lo vuelvo a repetir, a los miles de sirios que están en los altos del Golán, ¿qué les parece, no? O a Bashar al-Assad, aunque de verdad no lo creo, ¿no? Trump sigue erigiéndose como el todopoderoso y dejando ver que si eres su aliado tendrás lo que quieras. O lo voy a decir bíblicamente, que esta me la sé. Si postrándote me adoras, todo esto será tuyo. La tentación del desierto, ¿no? Con Jesucristo. Y de escrituras, como les digo, pues parece que sabe Netanyahu. Yo también, ¿eh? El primer ministro necesita seguir aferrado al cargo y su amigo le echa una mano, pero de sentarse a negociar una paz de cara a cara con Palestina, nada. De reconocer a Palestina como un Estado, nada. Quizá lo deban hacer los palestinos de manera unilateral, ¿no? ¿Se imaginan qué pasaría? Yo sí. Pues que toda la fuerza caería sobre ellos. Es la ley de Trump, un Mesías que hace todo lo contrario que sembrar la paz en el mundo, esa paz que dice que es el pacto del siglo. Veremos qué es lo que sucede. Nosotros nos marchamos enseguida a YouTube. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este feedback mientras está recogiendo nuestros técnicos el estudio. Pues nosotros continuamos aquí un poco con este feedback, con esta conversación que solemos tener con vosotros a través de YouTube. Ya veis que el tema de hoy, pues la verdad, es bastante complejo, un tema bastante polémico que ha generado pues que también vosotros nos estéis retuiteando mucho, mandando muchísimos mensajes, y es ese reconocimiento de los altos del Golán como territorio israelí por parte de Donald Trump. Yo no sé qué os parece, esa es la pregunta. ¿Qué opináis sobre todo esto, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Con qué derecho Donald Trump se salta la ley internacional, ese status quo, ¿no?, que existe en esa zona, para decir que pertenece a su aliado Israel, ¿no? ¿Qué piensan los sirios? Ya lo hemos escuchado. ¿Qué piensa Bashar al-Assad? ¿Qué sucedería si otro país hiciera lo mismo, ¿no? No sé. Son bastantes preguntas. Como os digo, dejadnos vuestros comentarios, escribidnos también, por favor, desde dónde nos estáis mandando esos mensajes, y así, bueno, pues podemos iros saludando poco a poco, ¿no? Vamos a ver, vamos a leer algunos de los anteriores mientras nos vamos actualizando. Ninguna de las mentalidades de nuestras naciones es malas, despreciamos a lo nuestro y alabamos lo de todos los lados. La Biblia no es lo que es ya, sufrió miles de modificaciones, nos están diciendo. Rus Linares me dice que soy un pésimo periodista. Rus, muchísimas gracias por el piropo, aunque desde luego no es demasiado afortunado. Me gustaría saber qué es un buen periodista para ti, si es solo el que dice lo que tú piensas o en qué consiste. Si puedes, escríbemelo, que también lo voy a leer, y también, si puedes, ponme a qué te dedicas para que pueda hacer un juicio de valor sin que te conozca, que es como lo estás haciendo, ¿vale? Continuamos. Hablan aquí. Mauricio Arias dice: ojalá venga Jesús y destruya la humanidad. Bueno, eso yo espero que no, desde luego que no. Saludos desde Uruguay, nos dice Verder Veiga. Vamos a ver. Mako 379, siento que viene con todo esto de los altos del Golán un reposicionamiento de Turquía y de los países árabes. Recuerdo las visitas de Netanyahu a los árabes, nos dice. Florencia Aguilar nos dice: nadie normal puede estar de acuerdo con Donald Trump. Bueno, algunas cosas se está haciendo bien en economía, por ejemplo, en Estados Unidos. Otra cosa es que algunas posiciones políticas, pues desde luego, nos estén dejando con los ojos como platos, ¿no?
Anima Tion dice, y la pregunta es, ¿para qué sirven las reuniones del Consejo de Seguridad? Pues de momento para que algunos países veten este tipo de resoluciones. Lo que ha quedado demostrado es que con una sola firma y una decisión, con un decreto, Donald Trump se lo haya pasado por allí, ¿no? Por ahí mismo. Esto es lo que sucede. ¿Qué pasaría si otros países lo hicieran, ¿no? Esa es la pregunta. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe ser esa institución, ese organismo que ponga todo este orden que necesita ahora mismo el escenario internacional. Gracias por el comentario, muy buena pregunta. Verde Vega dice, Estados Unidos viola el derecho internacional. Carla Domper dice, para dar apoyo a Israel, simplemente para eso. Alexander Sárez dice, sois un buen periodista, saludos. Bueno, pues muchas gracias también por el piropo en este caso. También habría que ver en qué nos valoramos, tanto lo bueno como lo malo. Gracias, Alexander. El gato dice que Dan y los israelitas vagaron por esas tierras miles de años antes que los árabes y los turcos. Bueno, también los visigodos vagaron, si lo podemos llamar así, por España, y en el Al-Ándalus también, musulmanes, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahora está ocupada por españoles, ¿no? No entiendo muy bien ese argumento. Vamos a ver. Jorge Salerno, saludos desde Panamá. Bueno, pues un saludo para vosotros. María Couso, gracias México, es libre de intendencia, mejor que nunca. Verde dice que excelente programa, gracias. José Eduardo Martínez, Estados Unidos e Israel buscan aprovechar la situación debilitada de Siria. También habría que tener en cuenta cómo en los Altos del Golán es una posición, que no lo hemos dicho, pero sí hemos hablado en otros programas, una posición estratégica súper importante, entre otras cosas, por el agua, por el petróleo que tiene, una posición estratégica vital para el lanzamiento de ataques aéreos y antiaéreos, o sea que para la defensa. Así que eso también tiene mucho que ver. Maco 379 dice, aún en el exterior Trump no falla en sus estrategias, viene la reelección y todo eso puede generar puntos a su favor. De Peterson dice, mi pregunta sería si Israel apoya el muro con México, ¿no sería secreto? Bueno, habría que preguntárselo al señor Netanyahu. Vamos a ver, Pito que me recomienda ponerme a dieta, empiezo hoy mismo, Pito. Así que sí, me voy a poner a dieta. Pásame la tuya, que seguro que estás mucho mejor que yo, mucho más en forma. Si puedes, pásanosla por aquí para todos, porque a lo mejor no debo ser el único que la necesita. Gracias, Pito. Vamos a ver. Rose Linares, mi título es ser ama de casa, ¿por qué? Pues nada, todos mis respetos. Igual que yo soy periodista y me presento, espero también que vosotros lo hagáis. Rose Linares, un saludo. Que tengas bien atendida la casa, igual que yo creo que tengo bien atendido el programa. Vamos a ver. Está diciendo que soy pésimo porque tergiverso la palabra divina. En este caso no sería un mal periodista, sino sería un mal reverendo, un mal obispo o un mal fiel de algún tipo de religión. Rus. Humanos Mexicanos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de estar informados sobre cuál tema? Gracias. Pues depende, hay que consultar varias fuentes, yo siempre lo digo, y contrastar las noticias. Dentro de lo mal periodista que soy, como dice Rus, pues esa es mi teoría y es lo que os aconsejo que debéis hacer. José Espinosa dice, los Altos del Golán es parte de un pacto de Trump con AIPAC que influye en la política interna. Además, un intento de Estados Unidos de imponerse en un poder supranacional y desarrollar el rol del villano, es lo que nos dice. Carl dice, deberían pensar más en la ONU a quién apoyar y no dar desventaja tan obvia a Palestina. Estados Unidos solo piensa en intereses personales junto con Israel. Dani, ¿por qué los ingleses le dieron tierras palestinas como si fueran suyas? Eso es violación, metieron a los judíos, se metieron en Palestina, es lo que está explicando Dani. La verdad que el Reino Unido tiene mucho que ver en todo lo que estamos hablando de manera histórica. José Espinosa dice, saludos desde Honduras, nos encantan los programas, muchísimas gracias. Vamos a ver, Toto Malo, Rusia debería reconocer el territorio boliviano del litoral chileno. Bueno, Toto, estamos hablando de otros temas. ¿Qué hora es? Manzanas traigo. Vamos a centrarnos un poco en lo que hacemos. María del Carmen Morales dice, gracias por la transmisión, buena información. Muchísimas gracias. No debo ser tan malo porque Luis Alexis dice, saludos desde Santiago, que Dios me bendiga. Así que, bueno, parece que la interpretación bíblica también depende. Rus.
Mako dice, gracias, para mí eres buen periodista, desarrollas bien los temas, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ir cerrando un poco este turno de preguntas. Sabéis que con el tema de México, que estáis escribiendo bastantes, nosotros tenemos en nuestra página de Facebook pues un post en el cual podéis dejarnos vuestra opinión, que es lo que os sugiere esa petición que ha realizado el presidente mexicano al rey de España, Así que bueno, yo creo que con esto vamos a ir terminando poco a poco. Y nada, os espero de verdad en el próximo programa. Esperemos que bueno, pues esto sirva un poco para discutir, sobre todo para formar Zoom, que siempre lo digo, que el Zoom no solo lo hacemos nosotros, ni tan siquiera yo, que soy un mal periodista, según muchos de vosotros. Simplemente intento hacer lo que puedo y creo que intento hacerlo bien. Otra cosa es quizá que me salga más o menos. Así que nada, como me ha dicho Pito, me marcho ahora mismo a empezar la dieta y nada, voy a ver si me la escribe por privado, a ver si sigo la misma que hace él y nada, os espero el viernes con más programa. Chao.